Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¿Sabía usted que la literatura infantil ayuda en el desarrollo cognitivo, social, emocional y de lenguaje en los infantes? Muy buenos días, ¿cómo están, estimados padres de familia? Me presento, soy Lorgia Machuca, de la carrera de Desarrollo Infantil Integral del Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño. Tengo el agrado de presentar nuestro curso virtual sobre la literatura infantil. Así como yo, mis compañeras Maite Saldaña y Sara Zambrano, les conversaremos y también les facilitaremos información sobre la literatura infantil. Este curso contiene 3 unidades. En cada unidad tendremos 2 temas diferentes y por ende también actividades que ustedes, papitos, van a tener que realizar para así complementar su aprendizaje. ¡Empecemos! En la unidad número 1 tenemos 2 temas. El primer tema se relaciona a qué es la literatura infantil y el tema número 2 da a conocer la importancia de la literatura infantil. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, nos menciona Emily Dickinson. A continuación, ¿qué es la literatura infantil? Ok, según Gutiérrez, son todas aquellas producciones literarias, orales y escritas, las cuales ayudan a desarrollar la fantasía, la creatividad, la imaginación en los infantes y de una u otra forma en la adquisición del vocabulario. Es decir, la literatura infantil es el arte de poder expresar nuestras emociones, sentimientos a través de la escritura. Algo importante que debo mencionarles es que la literatura infantil no solo la vamos a encontrar en los cuentos, sino también en las rimas, en las leyendas, en las anécdotas. ¿Por qué? Porque es el arte de expresar palabras, ¿sí? Sin duda alguna tendremos varias opciones para poder nosotros obtenerla. Es decir, que también la obtendremos en las canciones. Sin duda alguna, la literatura infantil obtiene diferentes manifestaciones, por lo cual conlleva a los niños a desarrollar ampliamente su manera de pensar. Seguimos. Ok, estimados padres de familia, tenemos 2 actividades muy sencillas. La primera actividad es que ustedes van a desarrollar un mapa conceptual sobre los inicios de la literatura infantil en la plataforma Canva, ¿ok? Y como segunda actividad tenemos argumentar con sus propias palabras por qué es importante el curso de literatura infantil que nosotras estamos ofreciendo. En esta actividad nos vamos a tarea en Classroom, en lo cual ustedes tendrán que realizarla en esa plataforma. Como tema número 2 tenemos la importancia de la literatura infantil. Ok, ¿por qué es importante la literatura infantil? Bueno, ella conlleva o contribuye en las distintas áreas de desarrollo en los infantes, de manera cognitiva, de manera social, de manera emocional y lenguaje. Es decir, de manera cognitiva ayuda a los infantes en la imaginación, a pensar, a desarrollar ideas. En lo social le ayuda a expresarse ante los demás. En lo emocional, sin duda alguna, expresar sus emociones y sentimientos sin miedo. Y en el lenguaje, como lo habíamos mencionado, ayuda a la adquisición de vocabulario, porque a través de los diferentes cuentos o rimas, ellos aprenden cómo se pronuncia y así también cómo se escribe a lo largo de sus años. Ok, tenemos aquí 2 actividades muy importantes. La primera es realizar un collage que ilustre la importancia de la literatura infantil en la gamificación Picollage. Es decir, padres de familia, que ustedes van a tener que buscar imágenes en la cual ilustren significativamente por qué es importante la literatura infantil. También, como segunda actividad, tenemos realizar un cuestionario en tareas de Classroom, por lo que nosotros vamos a añadir actividades en esta plataforma para que así ustedes puedan interactuar. No olviden, padres de familia, que interactuar con nosotras es muy importante. Si tienen alguna duda, por favor, nos hacen saber. Muchas gracias.
Hola, estimados padres de familia. Les vengo a presentar la unidad 2, en la cual hablaremos de dos temas. Como tema número 1 tenemos el cuento, la fantasía y la imaginación. ¿Qué es el cuento? Es una narración breve creada por uno o varios autores que puede estar basada en hechos reales o ficticios. La importancia del cuento. Esto puede ayudar a los niños a aprender a resolver conflictos y a superar sus temores. También despierta la imaginación y ayuda a que aprendan conceptos nuevos y que se relacionen con su entorno y contexto. También tenemos los tipos de cuento, que en este caso existen dos tipos de cuentos. Como punto 1 tenemos el cuento popular, que es el cual se caracteriza por el anonimato del autor y por transmitirse de forma oral. Como punto 2 tenemos el cuento literario, que es aquel que se transmite mediante la escritura y que el autor puede ser muy conocido. La fantasía se conoce como literatura fantástica a cualquier relato en que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. También es la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas. Por otro lado tenemos la imaginación. La imaginación literaria es la coherencia al que la cotidianidad exige en el contacto con los demás. También es una capacidad mental de presentar las imágenes de las cosas reales o ideales. Tenemos el tema número 2, el cual es características del cuento y consejos de cómo contar uno. Características de un cuento. Como primer punto tenemos que es una narración breve. Como punto número 2, que está escrito en prosa. Como punto número 3, los hechos son contados por un narrador. Como punto número 4, busca generar un efecto emocional o reflexivo a quien lo escucha. Y como último punto tenemos que puede abarcar una infinidad de temáticas o subgéneros, como fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror, de hadas o de misterio, entre otros. Por otro lado tenemos consejos de cómo contar un cuento. Emplea la memoria. Cuando relatamos libre, conectamos mucho mejor con los niños. Además, esto nos permite un mayor manejo de nuestra expresividad y gestos. Punto número 2. Narra un solo cuento cada vez. ¿Por qué? Porque si contamos varios cuentos en un corto periodo de tiempo, provocaremos que las imágenes de todos ellos se mezclen y finalmente el niño borrará las anteriores al momento de que se le detalla una nueva historia. 3. Describe detalladamente las imágenes que narras. Se debe describir cada imagen, no se debe saltar rápidamente a otra, porque ayudaría a causar ese interés en el niño si mantenemos la descripción en una sola imagen por un tiempo debido. Emplea elementos como gestos de manos, cara o pequeños muñecos. Debemos de aportar ejemplos claros. Seamos capaces de acompañar a los niños con estos elementos simples para que los puedan visualizar, pero no interfieran negativamente en su desarrollo.
Por otro lado, tenemos que debemos manejar correctamente nuestra propia voz. Es muy habitual que sin darnos cuenta empleemos cambios de tono para simular la voz de un lobo, una risa o un sonido de animal, lo cual llamará la atención del pequeño rápidamente. Para concluir, tenemos 3 actividades dentro de esta unidad. Como actividad número 1 tenemos el debate entre compañeros. ¿Qué les ha gustado a cada uno del cuento? Sería la pregunta de debate. ¿Por qué? Porque les permitirá descubrir opiniones y perspectivas diferentes, lo cual permitirá que todos participen. Como actividad número 2, tenemos hacer marionetas, títeres de la historia que se contó. Esto llamará mucho la atención del niño, ya que procederá a visualizar cada movimiento que se realizará con los títeres o marionetas y permitirá que vea detalladamente el cuento que se está relatando. Como actividad número 3 tenemos relacionar mediante flechas los personajes del cuento. Esto le ayudará a que el niño tenga en su mente las imágenes y las aclare en esa hojita en la cual tendrá que unir con flechas para Hola, hola, sean bienvenidos todos ustedes. Hoy veremos la unidad 3, los temas, las actividades que tendremos por ver. Como tema principal de la unidad 3 tenemos la literatura como fuente de aprendizaje. ¿Qué es? La literatura provee de personajes y eventos, los cuales los niños pueden identificarse a través de las historias. Además, les permite presentar sus emociones, creencias y acciones. Tenemos actividad número 1. ¿Por qué la literatura es importante en la educación? Una pregunta que considero muy importante, ya que simplemente la literatura no es tomar un libro y leerla por leer, sino más bien analizarla y verla desde otro punto de vista. También tenemos la actividad número 2. Una vez que el infante haya culminado de leer el libro, se le dice que imagine un escenario agradable, lleno de colores, lleno de creatividad, y proceda a cambiar el final al cuento antes leído. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de realizar la actividad se le da o se le lee al niño un cuento. Ejemplo, La Caperucita Roja, y al final el cazador vino y rescató a Caperucita y a la abuelita. El niño a ese final le puede transformar y ahí observaremos, y a través de su lenguaje, su imaginación, su creatividad, al cambiar, al crear nuevos personajes y todo lo que conlleva. También tenemos el siguiente tema en la unidad 3, que es aprendizaje significativo a través de los juegos recreativos. Definición: es un proceso en el que el estudiante comprende y retiene información a largo plazo, relacionándola con conocimientos previos y estableciendo una conexión personal con el material.
Actividad número 1. Tenemos un foro. ¿Qué valor tiene el juego en el aprendizaje significativo? El juego no es simplemente tener unas pelotitas y salir al patio, sino de aquel juego buscar una experiencia donde el niño, niña pueda aprender a través y que se lleve ese aprendizaje hasta que sea un adulto. También tenemos la actividad número 2. Tarjetas con personajes y escenarios. Para esta actividad se presentará un sinnúmero de tarjetas a los niños, donde tendrán que ejercitar la memoria, el pensamiento lógico y recordar qué vieron en el cuento. Como ejemplo aquí tenemos el Rey León, pues, qué personajes, si solo hubieron animales, si hubieron niños, si era la selva, si era el desierto, si era, no sé, una laguna, todo aquello que le permite al niño recordar y estar atento al momento de que le están leyendo el cuento. Esto es todo lo que conlleva la unidad 3. Hasta la próxima.